David lo sabía muy bien. Él no fue tentado en debilidad. Escogió el pecado con fuerza. Y aún Dios no lo abandonó. Hoy vemos lo que pasa cuando el hombre conforme al corazón de Dios llega a ser el hombre que lo quiebra. Y cómo la gracia de Dios lo alcanza. Bienvenido de regreso a nuestra jornada cronológica a través de la Biblia. Hoy es día 133 y estamos caminando a través de 2 de Samuel capítulo 11, 12 y 1 de Crónicas 20. Soy Lorena, tu compañera de lectura. Este es el podcast de Alrededor de mi Mesa Inspirando Simple Hospitalidad. Los capítulos de hoy no son solo emocionales, son espiritualmente sísmicos. En solo unos pocos versos, David se mueve de ser un rey honorable a un hombre consumido por la lujuria, decepción y asesinato. La Biblia no se inmuta y nosotros tampoco deberíamos. Esto es real, esto es crudo, y esta es una de las claras fotografías en el Antiguo Testamento sobre cómo se ve realmente el arrepentimiento. Si alguna vez te has preguntado si Dios puede usarte después de haber cometido un error, no te saltes el día de hoy. Gracias, Padre. Muy agradecidos por historias como esta. 2 de Samuel 11. Todo comienza cuando David hace una pequeña pero peligrosa decisión. Verso 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Él debía haber estado liderando a su ejército. En su lugar, se quedó atrás. Una pequeña concesión crea espacio para una caída mayor. Desde su azotea, David mira a Betsabé bañándose. Él pregunta por ella y aprende que es esposa de Urías, uno de sus soldados de élite. David manda a traerla, duerme con ella y ella queda embarazada. David trata de cubrir esto y llama a Urías a casa, pero Urías se rehúsa a ir a su casa mientras sus compañeros están en batalla. Su integridad contrasta marcadamente con el engaño de David. David, incapaz de manipular a Urías, planea su muerte. Envía instrucciones para que Urías sea colocado en el frente y luego abandonado. Urías es asesinado y Betsabé viene a ser esposa de David. El capítulo termina con una frase tranquila pero retumbante. Cuando el tiempo de luto terminó, David envió y la trajo a su casa y ella fue su esposa. Entonces ella tuvo un hijo, pero lo que David había hecho estuvo muy mal a los ojos del Señor. El pecado de David aquí no es un momento, esto es una progresión. Él vio, él tomó, él mintió, él mató. Esta es una advertencia para todos nosotros. Pecado siempre cuesta más de lo que podamos pensar y siempre nos lleva más allá de lo que habíamos planeado. En 2 de Samuel 12, Dios envía a Natán el profeta, pero no con una directa acusación. En cambio, Natán le dice una parábola sobre un hombre rico quien roba a un hombre pobre su oveja. David se indigna severamente. Verso 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Natán entonces se dirige a David y le dice: tú eres ese hombre. Ese momento hiere el orgullo de David y su corazón se parte. Natán entrega una serie de consecuencias. La espada nunca se apartará de la casa de David. El niño que nacerá de esa unión morirá, y el pecado de David será expuesto públicamente. Pero entonces viene la respuesta de David. Una sencilla oración cambia todo. Verso 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Esto es gracia. David merece morir, pero Dios lo perdona. Pero las consecuencias permanecen. El niño enferma y David ayuna y ora. Pero cuando el niño muere, David se levanta, adora y acepta la voluntad de Dios. Entonces viene una señal de esperanza, verso 24.
Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y lo llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. La misericordia de Dios tiene la última palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Segunda de Samuel 12 nos enseña lo serio del pecado, pero más aún nos muestra el poder del arrepentimiento. David no puso excusas, no culpó a otros, él reconoció su pecado y se volvió a Dios, y de este quebrantamiento Dios trajo nueva vida. Alabado seas, Señor. Primera de Crónicas 20. Comienza exactamente con la misma campaña militar que Segunda de Samuel 11. Abre el escenario, este es idéntico. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Rabá y la destruyó. Si has estado siguiendo esto cercanamente, reconocerás este momento inmediatamente. Esta es la misma batalla que David evitó cuando él se quedó en Jerusalén y entró en pecado con Betsabé. Pero aquí, en Primera de Crónicas, esta parte de la historia está completamente ausente. El cronista ni siquiera menciona a Betsabé o Urías, ni la confrontación de Natán o la muerte del hijo de David. ¿Por qué el silencio? Porque Primera de Crónicas es una reinterpretación de una narración de corte teológico escrita siglos después para un propósito específico. Otra vez, solo quiero reiterar, el cronista aquí escribió para la audiencia post-exílica, israelitas que regresaron a Jerusalén después del exilio babilónico. Las personas estaban tratando de reconstruir no solo la ciudad y su templo, sino su completo sentido de identidad como pueblo del pacto de Dios. Y el cronista aquí cambia el énfasis, no porque la falla de David no importara, sí importa, pero porque a la gente a la que escribió no necesitaba recordarle su vergüenza. Ellos necesitaban ser recordados que Dios sigue obrando a través de personas quebrantadas, que sus promesas permanecen, que su gracia continúa la historia. En lugar del episodio de Betsabé, el cronista registra en el verso 2, y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá, y la halló de peso de 1 talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín. Este momento no ignora el pasado de David, intensifica la fidelidad de Dios incluso después del fracaso. El enfoque aquí no es el pecado de David, sino la soberanía de Dios. El capítulo entonces recuenta una serie de victorias futuras, versos del 4 al 8. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecaí Husatita mató a Sipaí de los descendientes de los gigantes y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Anán, hijo de Jair, mató a Lani, hermano de Goliat, Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a hacer guerra en Gad, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Estas victorias sirven como un recordatorio para los exiliados que retornaron que el poder de Dios no está limitado por el pasado y que la lucha no ha terminado. Esto es con un propósito y es alentador. Entonces, mientras Primera de Crónicas 20 omite los capítulos oscuros de la vida de David, este no oculta la verdad, pero eleva la verdad que más importa. Dios no desecha a las personas después de sus peores momentos. Gracias, Señor. Él los redime, continúa su trabajo a través de ellos y mantiene sus promesas incluso cuando la gente falla. Sus pecados fueron horroríficos, pero su arrepentimiento fue real. Estos capítulos son un brutal recordatorio que incluso los mejores de nosotros no estamos por encima del fracaso, pero también son un hermoso testimonio del hecho de que Dios no desecha lo roto. Él nos restaura. Este es el Evangelio del Antiguo Testamento. Un pecador condenado,
un pecador perdonado. Señor, tú eres bueno. Algunos singulares datos sobre estos capítulos. Betsabé no es nombrada en 2 de Samuel 11 hasta después del pecado, posiblemente para enfatizar su rol como esposa de Urías, haciendo la violación de David aún más clara. La parábola de Natán utiliza imágenes que habrían desarmado emocionalmente a David, permitiendo que la verdad penetre donde la confrontación por sí sola no podría hacerlo. La muerte del niño no solo es un castigo, es un símbolo de cómo el pecado siempre afecta a más que solo al pecador. El nombre Salomón significa paz y el texto dice, el Señor lo amó, una clara señal del pacto de Dios con David, que éste no sería roto. Oremos. Señor, confesamos que el pecado siempre se escabulle por la puerta y a veces incluso lo dejamos entrar. Perdónanos por los momentos cuando cedemos a la presión y elegimos el camino fácil en lugar de la convicción, en lugar de hacer lo correcto. Ayúdanos a ser gente que rápidamente se arrepiente, que recibe corrección humildemente. Oh Señor, ayúdame a recibir corrección humildemente y también a ser gente que confía en tu misericordia completamente. Gracias por ser un Dios que confronta, corrige y finalmente restaura. Es en el santo, santo, santo nombre de Jesús que oramos. Amén. Espero te hayas dispuesto a leer o oír los capítulos de hoy por ti mismo. No te apresures a pasarlos. Observa el peso de la caída de David y la maravilla de la gracia de Dios. Centro Bíblico y Remanente ayudaron a condimentar el resumen. Mañana escucharemos el arrepentimiento de David en sus propias palabras. Leeremos el Salmo 32, 51, 86, 122. Estos son crudos lamentos personales de un hombre que ha sido quebrantado y perdonado. Estos son salmos poderosos, poéticos y algunos de los más conmovedores capítulos en toda la Escritura. Siempre es un privilegio tu compañía. Gracias por venir. Te envío fraternos abrazos y será hasta la próxima.